Bueno, entonces vamos a empezar hoy con el capítulo este de inferencia estadística. Hay una recopilación de lo visto hasta ahora, bueno, estadística descriptiva, lo primero que se vio, cuando teníamos un conjunto finito de datos, y bueno, todo el análisis para describir la información que tenía, con gráficos, medidas que se calculaban y todo eso. Después todo lo que es la parte de probabilidad, y después las distribuciones de probabilidad, que ya era aplicado a variables. Cuando trabajamos con variables aleatorias y analizamos sus distribuciones de probabilidad. En inferencia estadística, básicamente se trata de cuando trabajamos con muestras. ¿Se acuerdan que era una muestra? A ver si alguien me puede decir que al principio, en la primera unidad, hacíamos algunas definiciones, y entre esas primeras definiciones estaba lo de muestra, población. Una muestra sería una parte de la población significativa. Claro, es una parte de la población, básicamente. O sea, primero uno tenía que definir una población que tenía que ver con el objetivo, lo que uno le interesaba estudiar o conocer, más allá de que después se pueda observar o no esa población. En principio uno define la población como todo lo que es parte del objetivo de lo que uno quisiera estudiar, de lo que uno está estudiando. A veces esas poblaciones podían ser infinitas, por ejemplo, porque eran ilimitadas, entonces decíamos, bueno, es una población, cuando hablábamos así de una producción que permanentemente se va produciendo ciertos elementos, bueno, esa población la considerábamos infinita. Y después uno podía pensar en lo que realmente uno puede observar en algunas situaciones, en muchas situaciones, lo que uno puede observar era una muestra, que era, entonces sí, es una parte de la población básicamente. Pero bueno, lo importante primero tener en cuenta que es, cuando uno dice una parte de la población, bueno, pero pensando así más, con algo más concreto, ¿qué es esa parte de la población? Es lo que podemos observar, básicamente va a ser. Cuando nosotros queremos estudiar una variable, algo, y lo único que podemos observar son ciertos datos. No podemos observar la población completa. Bueno, eso va a ser la muestra, la parte que nosotros podemos observar y tener los datos. O sea, como que se hace concreto. La población puede ser algo abstracto, pero la muestra va a ser algo concreto, lo que uno observó. Un ejemplo. En un experimento, cual, cualquier, un ejemplo que se me venga a la mente de cualquier cosa. Un experimento para ver si se consigue un acero más duro. Fabrico barras de acero, no sé, bueno, o sea, un acero que resista tal situación, no sé, flexión, corte, lo que fuese. Bueno, entonces, ¿qué hago? Voy a hacer un experimento. Cuando yo hago un experimento, yo voy a fabricar, vamos a suponer, N barras de acero y le voy a medir esa dureza. Ya de por sí, para medir esa dureza, seguramente las voy a tener que romper a las barras de acero. Entonces, ahí, bueno, ¿qué yo fabricaré? Bueno, tendré que ver, hacer todo un estudio estadístico para ver cuántas tengo que fabricar, como para tener unos resultados que realmente me muestren lo que yo quiero estudiar, ¿no es cierto? Si fabrico 3 barras de acero, por ahí mucha información no voy a poder sacar de eso, ¿no es cierto? Bueno, y en ese ejemplo, claramente esas barras de acero que yo fabrico y que después las voy a destruir para medir su dureza, para analizar si realmente conseguí un acero más duro, bueno, eso es una muestra. Así haga 1000, porque son las que yo voy a fabricar, van a ser la muestra, básicamente.
Bueno, ese es un ejemplo donde la población es algo abstracto, porque estoy haciendo un experimento donde ni siquiera la fabriqué todavía, empecé a producir esas barras de acero. ¿Se dan cuenta? O sea, que la población no necesariamente tiene que ser elementos que ya existan, y que yo voy y los agarro y digo, ah, elijo este y este. No, dependiendo de qué variable analizo y qué situación, podrían ser distintos tipos de poblaciones, e inclusive podrían ser así una población que todavía no existe. Porque yo digo, ni siquiera sé si voy a fabricar esas barras de acero, si voy a conseguir una dureza mejor. Entonces estoy haciendo un estudio previo donde fabriqué N, las mido, las rompo, y bueno, eso es una muestra de las infinitas que podría fabricar. Después si las fabrico o no, otra cuestión. Pero yo, como mi objetivo no es romper barras de acero, sino mi objetivo es fabricar barras de acero con mayor dureza, la población no pueden ser esas que yo rompí, sino son las infinitas que yo podría producir. Bueno, es un ejemplo de población, muestras, podríamos seguir dando ejemplos, pero entonces, volviendo a inferencia estadística. ¿Qué va a ser la inferencia estadística? Bueno, cuando yo tengo esa información de la muestra, o sea, que lo hemos nombrado ya en la materia, y es lo que nos falta ahora al final. ¿Cómo saco conclusiones de la población? Porque analizar la muestra, bueno, es relativamente sencillo, o sea, es una idea más fácil de comprender. Es decir, agarro esa muestra, me fijo cuánto mido, hago un promedio, hago un gráfico. Eso es lo que veíamos en estadística descriptiva. Bien. Bueno, ahora en inferencia, no, decir, bueno, ¿cómo me sirve esto que yo observé en la muestra? ¿Cómo lo utilizo para sacar conclusiones sobre la población completa? Bien, de eso se trata este capítulo. Y hago una mención rápida antes ya de meternos acá en este punto 2 de muestreo. ¿De qué manera vamos a hacer inferencia? Porque hay varias formas de hacer inferencia, nosotros vamos a ver una sola. O sea, va a ser, bueno, lo vemos en 3 clases, así que obviamente no, va a ser bastante escueto si uno piensa en todas las formas que hay de hacer inferencia. Vemos algo, una sola forma, pero es importante, digamos, algo que se usa mucho, que se llama intervalos de confianza. Y básicamente la idea de lo que vamos a hacer, de qué manera vamos a hacer inferencia, bueno, ¿se acuerdan que nosotros cuando analizábamos en estadística descriptiva la muestra, por ejemplo, calculábamos medidas, ¿no es cierto? Promedio, desviación estándar. Decíamos, bueno, el promedio de esta muestra me dio tanto, la desviación estándar me dio tanto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, si pensamos en la población, vamos a calcular qué margen de error puede tener esa medida. Y entonces ahí va a surgir un intervalo, es decir, vieron cuando, bueno, lo más fácil por ahí de ver en la realidad es cuando hacen encuestas, de cualquier tipo, no solamente de políticas así de para qué porcentaje vota un candidato, sino, por ejemplo, qué sé yo, si quiere saber encuesta o así, o estudios de qué monto se gastó en las vacaciones, no sé, por familia, por decir una variable cuantitativa, la cantidad de dinero que se gastó en vacaciones. Entonces, uno saca una medida, pero esa medida tiene un margen de error. ¿Por qué? Y porque no se le preguntó a uno por uno, eh, sino que siempre se hacen en base a muestras. Se estudiarán ciertas cuestiones, bueno, y este, más allá de que hay distintas formas de estimar eso, pero bueno, una forma podría ser tomar una muestra y tener datos, sacar, por ejemplo, un promedio, y después hacerle un margen de error a ese promedio. ¿Bien? Eso es básicamente la forma que vamos a hacer inferencia. Vamos a decir, bueno, la muestra me dio tanto. Entonces, de la población, haciendo todo, basándonos en toda la teoría que vamos a ver ahora, vamos a poder decir, bueno, si el de la muestra me dio 10, pero con un margen de error de más o menos 1, quiere decir que el de la población vale entre 9 y 11.
De eso se va a tratar la inferencia que vamos a hacer. Con las mismas medidas que ya conocemos, como por ejemplo el promedio y la desviación estándar. Vamos a hacer eso. Bueno, algo que parece bastante sencillo, lleva toda una teoría, que es lo que vamos a ir viendo entre hoy y el lunes que viene, de cómo lograr ese margen de error. O sea, no es tan sencillo de entender. Este le podría decir que es la parte más complicada para comprender. Es algo, bueno, es totalmente nuevo para ustedes, va a ser, como muchas cosas que hemos visto en la materia, y no es tan sencillo de comprender cómo se llega a ese margen de error. Son ideas más abstractas de por ahí lo que veníamos viendo hasta ahora. Les hago una pregunta sin que hayamos visto nada, algo bien básico, con respecto a esta idea de que estaba hablando. Cuando ustedes toman datos, sea en el ejemplo que sea, así como el que di, ese de las durezas de la barra de acero, o cualquier otra situación que podrían imaginarse que toman una muestra y quieren hacer inferencia estadística sobre una población completa. ¿Qué cuestión, más allá de no tener conocimientos aún de inferencia estadística, qué cuestión piensan importante a la hora de tomar esa muestra? O sea, ¿qué es lo primero que piensan cuando ustedes dicen, bueno, tenemos que tomar datos? ¿Cuál es la primera pregunta que se hacen con respecto a esos datos que se van a tomar, a esa muestra? Si yo ¿Cuántas unidades elementales? claro, por ejemplo eso, claro, siempre pensando que quiero hacer una buena inferencia, ¿no es cierto? Porque yo con 3 datos puedo hacer una inferencia, no hay ningún problema. Pero obviamente tendrá una incertidumbre muy grande, ¿no es cierto? Con 3 datos. Claro, ¿cuántas observaciones, por ejemplo, va a ser una de las preguntas? Quizá la más importante. Pero bueno, vamos a ver que esa cantidad de observaciones depende también de varias cosas, que están relacionadas entre sí, o sea, entonces una de las cosas que aparece ahí es lo que se va a llamar tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra va a ser cuántas observaciones tiene esa muestra. Eso va a estar ahí siempre en una cuestión importante, digamos. Después, otra cuestión que podríamos decir es que siempre va a ser más fácil hacer inferencia cuando hay poca variabilidad. Es decir, si lo que yo observo varía poco, es como que necesito menos observación para darme cuenta. Si yo quiero estimar la dureza promedio de las barras de acero, si son todas más o menos iguales, y a lo mejor observando 10, 15 es suficiente. Ahora, si hay mucha variabilidad entre una y otra, seguramente tienen que observar más. Bien, así que bueno, todas esas cuestiones van a entrar ahí, van a estar atrás de ese margen de error, ese más menos. Y lógicamente que va a aparecer la probabilidad, porque justamente vamos a estar hablando de incertidumbre acá. O sea, nosotros vamos a conocer la muestra. La población no la vamos a poder conocer, obviamente, por eso estamos haciendo inferencia estadística. Entonces, en ese margen de error que aparece, bueno, siempre va a estar metida ahí una probabilidad. Bien, así que, bueno, por eso no es tan sencillo sacar ese margen de error. Bueno, vamos a meternos entonces primero con lo que es este punto de muestreo. O sea, en la clase de hoy nos vamos a centrar o sea, no vamos a llegar a ver ya cómo hacer esa inferencia, ese intervalo de confianza, sino vamos a concentrarnos en lo que tiene que ver todo con la muestra, todo como una base teórica, para después, la clase que viene, terminamos de ver bien lo que son todos esos intervalos de confianza, y después ya terminaremos con toda la ejercitación.
Bueno, em, ya dijimos de qué se trata una muestra. Lo que sí siempre, acuérdense, cuando uno definía una población, aparecían, bueno, las unidades elementales que conformaban la población. La unidad elemental era a qué yo le mido la variable, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Que podía ser algo concreto, como si una barra de acero, o podía ser algo más, como Un decir, día, por ejemplo. claro, exactamente, un día, decía, ¿cuántas unidades vendo por día? Es la variable. Y entonces, bueno, la unidad elemental es un día y la población serán infinitos días o muchos días. Bien, perfecto. Y una muestra a lo mejor es decir, bueno, observo durante 20 días esa variable. Bueno, acá hay un ejemplo bien concreto y sencillo como para empezar a ver, digamos, un ejemplo que dice un lote de 100 artículos. Así, hay que analizar la calidad de esos artículos. Bueno. Bueno, acá dice, por ejemplo, que los artículos se podrían clasificar en buenos o defectuosos, que sería algo cualitativo, o medir algo cuantitativo. Claro, se puede hacer inferencia en ambos casos. Lo que pasa es que cuando hablemos de variables cuantitativas, como longitud, diámetro, duración, por ejemplo, ahí es donde vamos a hacer inferencia sobre un promedio o una desviación estándar. Cuando hablemos de algo cualitativo como bueno o defectuoso, lo único que podemos hacer inferencia ahí es la proporción que son buenos o que son defectuosos. Igual que con lo otro, es decir, en la muestra yo puedo sacar que el 2% son defectuosos. Bueno, pero ese 2% a su vez va a tener un margen de error, un más menos algo. Lo mismo que yo decía con un promedio de una variable cuantitativa, va a pasar con una proporción o porcentaje en algo cualitativo. Bueno, acá se menciona que esos 100 artículos, según mi objetivo, podría ser una muestra de una población también. Eh, este, porque si dice, si el cliente desea solo concluir con respecto a la calidad de los artículos que componen el lote, pues vamos a suponer que compró el lote y nada más, le interesa saber la calidad de ese lote, esos 100 artículos son la población, pero si el cliente compró un lote pero le interesa saber en general cómo son los artículos que se fabrican de ese proveedor, vamos a suponer, esos 100 son una muestra. Bueno, eso recordando también cosas que habíamos mencionado al principio de la materia, que dependiendo de cada problema, la población puede quedar definida de una forma u otra. Inclusive 100 elementos pueden ser una población también. No es que una población tenga que ser siempre una gran cantidad o infinita. O sea, la población pueden ser 100 o 10 elementos también, dependiendo de lo que uno quiere estudiar. Obviamente nosotros nos vamos a centrar en casos donde las poblaciones por ahí son infinitas, o no, pero o son muy grandes y no podemos observarla completa. Tenemos que tomar una muestra y con eso hacer la inferencia. Bueno, a la hora de tomar la muestra, que no nos vamos a meter mucho en las cuestiones de cómo elegir. Básicamente vamos a pensar en que las unidades que se eligen, que eso después está acá en escrito en el texto, son elegidas al azar. O sea, los elementos que componen mi muestra, tengo que pensar que los elijo al azar. No es que voy y elijo los que me quedan a mano, los que me quedan más cómodos,
porque podría no ser representativa. Bueno, eso representativa también no es un concepto bastante complicado, decir que es representativo, porque también depende de la cantidad de elementos que observo, ¿no es cierto? Pero en principio, como algo que sí o sí va a tener que pasar es que los elementos sean elegidos al azar, y no que elijo por conveniencia. Bueno, esos son los métodos, se les llaman probabilísticos. Si yo los elijo por conveniencia, son los no probabilísticos, pero ahí no tenemos nada que hacer. Es decir, todo lo que nosotros vamos a ver acá, toda la teoría va a estar todo basado en que los elementos los elegí al azar o con algún método probabilístico. Si no, no puedo hacer ningún tipo de inferencia sustentada en algún resultado teórico. Bien, así que eso es más o menos lo que está explicado acá. O sea, siempre vamos a trabajar con métodos probabilísticos y específicamente con muestras aleatorias simples. Y acá sí nos vamos a detener un poco porque aparece acá un concepto nuevo, importante, como para empezar ya con todos los conceptos teóricos que vamos a ir viendo acá. Bueno, ¿de qué se trata la muestra aleatoria simple? En principio, hasta ahora, la muestra para nosotros simplemente son como un conjunto de elementos de esa población, ¿no es cierto? O sea, elegimos al azar n elementos y esa es nuestra muestra. Ahora lo vamos a ver de otra manera diferente a la muestra. La vamos a ver como un vector de variables aleatorias. Bueno, ¿cómo uno puede pensar que la muestra es un vector de variables aleatorias? Pareciera que no tiene sentido eso, pero básicamente es así. Para empezar o sea, lo primero que lo primero que va a aparecer en toda esta idea de la inferencia estadística es en que, bueno, cuando yo tomo la muestra, voy a pensar siempre en antes de tomar la muestra, no vamos a decir por ahora. Nos tenemos que imaginar una población y nos situamos en que vamos a tomar la muestra. Entonces, antes de tomar la muestra, yo no sé cada uno de los n elementos qué valor va a tomar. Cada uno de los n elementos es uno al azar de la población. Si yo pienso que cada uno de los n elementos es uno que elijo al azar de la población, el valor que yo voy a tener en cada uno de los n elementos es una variable aleatoria. ¿Se dan cuenta de eso? Tenemos la población, voy a elegir uno al azar. Antes de observarlo, es como cuando decíamos un experimento aleatorio. Agarrar un elemento de la población al azar y ver qué valor obtengo. Bueno, no es otra cosa que una variable aleatoria, cada observación que tenemos. Así que la muestra aleatoria la vamos a pensar como un vector de n variables aleatorias. A ver, déjenme ver, bueno, acá no hay... Le voy a ir agregando algunos dibujitos como para un poco estas cuestiones. Un segundito. Vamos a hacer un conjunto, ¿no? Porque sabíamos que tanto la población como la muestra la podemos representar como un conjunto, ya sea infinito, no importa. Voy a poner acá, entonces, la población. Tenemos acá todas las unidades. Todas las unidades elementales acá en la población. ¿Bien? Aparte, lo primero que vamos a tener que definir es una variable, porque ya, o sea, que podrá ser cualitativa o cuantitativa, pero vamos a empezar con X.
cuantitativa. Primer caso, una variable cuantitativa, x. ¿Bien? Entonces uno básicamente, estos elementos son valores de esa variable. Cada elemento toma un valor la variable, ¿no es cierto? Así que le vamos a poner x, le voy a poner un 1 así arriba, porque el subíndice después lo voy a usar para los n elementos de la muestra, así que acá hago así, bueno, o sea, distintos valores de esa variable x. Fíjense que hago la x chiquita, porque son números estos, que están acá adentro. Le pongo un x sub k. Y así. X sub infinito simplemente para tener la idea de que es una población infinita. Esta variable x tiene una función de densidad. O sea, hay una f de x. Y la x obviamente tiene una esperanza y una variancia, como toda variable aleatoria. Bien, hasta ahí nada nuevo, digamos. Una población, una variable aleatoria con su función de densidad, su esperanza y su varianza. Bueno, ahora me aparece una muestra. Metemos el concepto de muestra. Básicamente son n elementos de esa población. Bueno, yo les decía, si yo pienso cuando ya tomé la muestra, voy a tener así. X sub 1, y acá le pongo el subíndice, porque no es que es el primer dato que está acá, sino que es el primer elemento de la muestra. O sea, este X sub 1, ¿qué es? Y algunos de estos que están acá, no sé cuál. X sub 2, X sub n. Bueno, pero fíjense que yo acá hice la X chiquita, pero estos ya serían los números elegidos. Ahora, antes de tomar la muestra, hago así. Son variables, o sea, hago la X grande, que eran como los nombres de las variables aleatorias. Porque cada elemento de la muestra es, antes de tomar la muestra, no sé qué valor voy a tener ahí. Esta que está acá es una muestra posible. Pero en realidad tengo infinitas muestras posibles. O sea, esto con n números ahí es una de las muestras posibles, pero tengo infinitas muestras posibles. Entonces, este conjunto de variables aleatorias, podríamos pensar, por ejemplo, en la unidad elemental para estas variables aleatorias. Entonces, la unidad elemental, que era a qué cosa se le mido la variable. Entonces, la unidad elemental acá es cada muestra. Entonces, este es el primer concepto. Surgen variables aleatorias. ¿Por qué? Justamente son aleatorios esos n valores y van a tomar un valor diferente en cada muestra. O sea, acá yo decía, esta es una muestra posible. Bueno, de las infinitas muestras posibles, porque si la población es infinita, también las muestras de tamaño n posibles
imagínense que ahí adentro están las infinitas subconjuntos, o sea, las infinitas muestras de tamaño n. Entonces, cada muestra posible sería cada unidad elemental de estas variables aleatorias. O si se quiere, lo tomamos todo en conjunto, sería cada unidad elemental de ese vector aleatorio. Y entonces la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿y esas x1, x2, xn, qué distribución tienen? ¿Alguien se da cuenta? ¿Qué distribución tendrían estas x1, las xy? Normal. No sería. Y en realidad, No depende de qué distribución tenga cada variable. la variable x que está acá. Claro, sí, Claro. va por ese lado. Va por ese lado. Claro, y depende de n también. Sí, pero bueno, ahí hay que tener cuidado. Ahora vamos a ir un poco, me voy a meter un poco más ya en toda esa cuestión de las distribuciones. Pero sí, eso es algo que siempre se suele confundir. Acuérdense que para hablar de teorema central del límite o sea, y la distribución normal, tenía que tener definida una suma. ¿Bien? Es decir, sumar las variables aleatorias, ¿no es cierto? Como en todos esos problemas que habíamos visto, y la suma es la que tenía distribución aproximadamente normal. Pero estas variables que están acá, x1, x2, xn, ellas por separado, no puedo decir, por más que n sea muy grande, cada una de ellas tendrá la distribución que tenga. Pueden ser uniforme, exponencial, y después la suma de ellas era normal. Bueno, ahora, cuando yo digo la distribución que tienen cada una de ellas, ¿y cuál es? Y es la de x. Porque, ¿qué es cada una de ellas? Estoy observando x, la variable x. O sea, es un elemento, esta población, donde yo tengo todos los valores que toma x, y elijo uno al azar, básicamente estoy observando a x. X tenía una distribución acá, no sé cuál era, pero esa va a ser la distribución de todas las x. Entonces, y ahí lo que aparece acá en el apunte. Una pregunta, profe. ¿El Sí. subíndice no es una vez que se tomó la muestra? Sí, vos decís que No. acá que no estaría el subíndice. Claro, porque No, el porque yo lo supraíndice de adentro. pienso, claro, no, el supraíndice de adentro era nada más, porque acá tengo la población y la puedo enumerar también, aunque sea infinita. Hasta podría ser en realidad infinita, no numerable la población, pero bueno, si se quiere acá el supraíndice podríamos eliminarlo, nada más era como para identificar los distintos elementos. Pero acá sí, cuando yo hablo de la muestra tengo los n elementos, y sí, y antes de tomar la muestra también yo puedo pensar en el primer elemento que voy a tomar de la muestra, el segundo, el enésimo, ¿está bien? Es decir, yo la muestra, antes de tomarla, pienso en que va a haber un primer elemento de la muestra, un segundo elemento y así. Después, lo único que cambia acá arriba es que se convirtió en un número. La X chiquita, digamos. Pero en realidad la X1, o sea, corresponde al primer elemento de la muestra, bueno, y así sucesivamente. Claro. Y entonces, bueno, la cuestión era esa de que cada XY entonces tiene la misma distribución que X. O sea, a diferencia de lo que veníamos viendo hasta ahora, decíamos, bueno, por ahí no conocíamos qué distribución tienen esta XY, bueno, o eran uniformes o lo que fuese, pero también hasta podrían ser distintas distribuciones. Por ahí sumábamos 10 variables con una distribución, más otras 10 con otra distribución. Bueno, acá no, acá todas las XY tienen la misma distribución que esta X, porque son todos elementos elegidos al azar de esa misma población. La población es algo fijo, es una sola, ¿no es cierto? De ahí elijo las elementos. Después, sí, las muestras que me toquen, o sea, los números que aparezcan en la muestra, sí, esos son variables, digamos. O sea, hay muestras, infinitas muestras diferentes, pero la población es una sola. Bueno, entonces, bueno, acá está más o menos la misma idea. Acá también, bueno, se usa esta cuestión del subíndice y el supraíndice.
bueno, por ahí confundo un poco porque estoy viendo que acá le pone... Todos los que son de una muestra tienen ese supraíndice, claro. Sí, no es exactamente lo que yo había escrito, pero acá le llama, claro, tener los n elementos, el 1 de arriba se refiere a que es la primera muestra, es el 2 este de acá arriba, que es la segunda, porque acá se está imaginando como que tenemos todas las muestras posibles. ¿Está bien? Bueno, más allá de eso, o sea, lo importante es saber, el subíndice hace referencia a cada elemento de la muestra, de los n elementos, y bueno, acá tenemos todas las muestras posibles, y acá aparece un poco la idea que decía recién. En estos dos, dice, acá está escrito como una definición. Muestra aleatoria simple es la que cumple estas dos cosas. Pero bueno, esto va a pasar, estas dos cosas van a pasar, cuando se elijan al azar elementos de una población. Va a pasar lo siguiente. Las xy tienen la misma función de densidad que la variable x. Por lo tanto, tienen la misma esperanza y la misma varianza. Todas, que x. Y aparte son independientes entre sí. Como fueron elegidas al azar, de esa población infinita. Entonces, esta esperanza de x que yo había escrito acá, va a terminar siendo la esperanza de todas las xy y la variancia de todas las xy. Más allá que después